Buen día, hoy haremos un video reportaje. Mi grupo está conformado por Paula Beleño, Nicolás Herrera y Dana Cruz, mis personas. El ruido es una sensación auditiva y se determina como algo molesto para el oído, como cualquier tipo de ruido no deseado. El problema es que en la actualidad se puede observar mala propagación y contaminación, y no es que no sea deseado, sino que ha sido comprobado que el ruido está ocasionando efectos perjudiciales para la salud hasta llegar a tener pérdida auditiva. El ruido se desplaza por medio de ondas originadas por vibraciones, la cual se propaga por un medio ocasionando una sensación al oído. La comunicación por sonido se determina como magnitudes y se hallan por niveles y se mide en decibeles. Clasificación: ruido constante. Son los que no presentan niveles de presión sonoro y se conservan relativamente por medio del tiempo, ya sea repetitivos o con pequeñas oscilaciones menores a 5 decibelios a lo largo del tiempo. Ruido intermitente es aquel que se anuncia periódicamente de fuerza y forma brusca, imprevisto de la fuerza sonora. Ruido de impacto. Este ruido ocurre de acuerdo al impacto que hace ambas partes de un objeto, y esto hace que vibren ocasionando ondas sonoras. Ruido variable es aquel nivel sonoro que resulta de fuentes emisoras que tenemos presentes por las que escuchamos diariamente. Tipos de ruido. Ruido impulsivo es el ruido que incrementa bruscamente mediante un impulso, y estos impulsos se anuncian de forma aleatoria o de forma repetitiva. Ruido continuo. Este ruido se presenta constantemente bajo 5 o 6 decibelios mediante un tiempo de medición. Ruido fluctuante. Este ruido varía su tiempo, ya sea aleatorio, repetitivo o no repetitivo, y se puede presentar alrededor de 5 decibelios. Instrumentos para medir el nivel del ruido. Inicialmente está el sonómetro, que es un instrumento usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar y momento. Su unidad de medición es el decibel y su funcionamiento está pensado a reaccionar como un solo oído humano lo haría. Igualmente, el dosímetro es un aparato usado para calcular el ruido a la que la persona está sometida. Registra el ruido y acumula lo registrado en una suma total sobre una escala en un determinado tiempo. Este aparato se considera de los más prácticos debido a su gran portabilidad, lo cual permite medir todo tipo de ruidos, tanto en puestos de trabajo como en fijos como móviles. Fuentes generadoras y controles de mitigación. Una fuente de ruido es todo objeto que produce un sonido al vibrar y se podría calificar como naturales o creadas por el hombre. Cada fuente de ruido tiene una característica especial que depende del material con el que está construida y de las características geométricas del mismo. Cada fuente de ruido tiene un nivel acústico de intensidad que se mide en decibeles. Este valor puede ser variable en el tiempo para la misma fuente de ruido. La frecuencia de los fuertes ruidos también puede ser diversa y está determinada por las vibraciones por segundo que emiten y que determinan si un sonido es agudo o grave. Por otro lado, existen controles de mitigación, como por ejemplo el aislamiento, donde para reducir la transmisión de sonidos de fuentes de ruido, pisos, paredes y equipos conectados se utilizan resortes, espumas y otros materiales de amortiguación. La amortiguación consiste en colocar materiales como espuma, resina o cinta en un objeto o modificarlo para que vibre menos. La reflexión consiste en colocar las barreras o particiones en el trayecto acústico para desviar el sonido de los empleados. La sustitución es reemplazar o modificar componentes de un sistema ruidoso para que hagan menos ruido. La modificación consiste en cambiar un proceso para que sea menos ruidoso. Por último, la absorción es colocar los materiales que absorben el sonido en el área para reducir el reflejo y la acumulación de ruido. Medidas preventivas para el ruido. 1. Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido. 2. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico. 3. Uso obligatorio de elementos de protección personal cuando sea necesario. 4. Limitar tiempos de exposición. 5. Limitar el número de trabajadores expuestos. 6. Diseñar adecuadamente el puesto de trabajo. 7. Ubicar los equipos ruidosos en estancias independientes. 8. Alejar las fuentes con mayores niveles de ruido de los puestos de trabajo. 9. Instalar apantallamientos y cerramientos acústicos. 10. Utilizar equipos de protección personal como orejeras y tapones que cumplan con la norma. Efectos en la salud de riesgo físico ruido. Existen diversos factores que afectan a la magnitud del peligro al que se enfrentan los trabajadores. Para determinar los efectos sobre la salud, se debe considerar la intensidad, la frecuencia y el tiempo de exposición al ruido.
La exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar pérdida temporal de la audición, que dure unos pocos segundos a unos cuantos días. En cambio, la exposición durante un tiempo más prolongado puede provocar una pérdida permanente. El ruido diario se presentan algunas enfermedades, efectos psicológicos, estrés, falta de concentración en el trabajo, hipoacusia, pérdida de sueño, afectando a su sistema cardiovascular. Para mitigar un poco el riesgo, se utilizan los elementos de protección personal. El ruido en el lugar de trabajo es un riesgo que se puede controlar con medios de ingeniería. Sin embargo, como esto no siempre es posible, se requiere el uso de protección auditiva. También se utilizan paredes aislantes para el ruido. Los elementos de protección personal pueden ser como orejeras sobre el casco, orejeras grandes, orejeras o tapaoídos en silicona. La normatividad que rige el riesgo físico ruido es Resolución 8321 de 1983 de agosto 4, Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos. También en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993. Muchas gracias.